días o buenas tardes. Vamos a ver en la clase de hoy un tema nuevo desde el punto de vista estructural para ustedes, que es la estructura de muros portantes o mampostería portante u obra de fábrica, como pueden encontrarla en alguna bibliografía española denominada de esa manera. Eh, esta nueva tipología estructural consiste en que le vamos a confiar a los cerramientos laterales y a los muros interiores de cerramiento la capacidad o la función de transmitir las cargas verticales del edificio hasta la fundación y eventualmente hasta el suelo. Eso significa que los entrepisos, ya sean de hormigón armado o eventualmente también de estructuras livianas, de acero o de madera, van a ir apoyando, descargando sobre los cerramientos laterales, y a su vez estos van a transmitir esas cargas en vertical, uniformemente distribuidas como cargas lineales, nivel a nivel, hasta llegar a la fundación para ser transmitidas al suelo. Entonces, una definición de lo que vendría a ser el muro portante o la mampostería portante son todos los muros de cerramiento lateral construidos con materiales pétreos, pueden ser naturales o artificiales. Los naturales serían mampuestos de piedra, o los artificiales son generalmente mampuestos cerámicos, ladrillos, rejillones, productos de la cocción de una mezcla de arcillas con otros componentes, que generalmente se presentan como elementos de pequeñas dimensiones, están unidos entre sí por algún tipo de mortero que les asegura un alto grado de monolitismo. Esto es fundamental y vamos a volver a él ahora más adelante, porque si bien todos los muros portantes o la mampostería en general se va a construir mediante la adhesión de sucesivas hiladas de mortero y de mampuesto, al fraguar el mortero que los une, genera un alto grado de monolitismo que nos permite tratar desde un punto de vista estructural a la fábrica o a la mampostería portante como un nuevo material que tiene unas características diferentes a los elementos que las componen. Este nuevo sistema estructural que llamamos mampostería portante o obra de fábrica debe tener algunas condicionantes desde el punto de vista del diseño. Requiere un conocimiento del material, de su puesta en obra, para lograr las condiciones requeridas de resistencia. Debo hacer una estimación de la capacidad portante, eso lo vamos a hacer la clase que viene, donde vamos a ver el modelo de comportamiento y la determinación de la capacidad portante del material o de los dispositivos. Y también hay que tener en cuenta consideraciones que tienen que ver con la estabilidad del conjunto para asegurar la rigidez de toda la estructura frente a esfuerzos horizontales, ya que estos cerramientos no tienen una rigidez importante en el sentido de su lado menor, de su ancho, y por lo tanto hay que generar una planta, una estructura que tenga la suficiente trabazón para asegurar la estabilidad horizontal de la estructura en las dos direcciones principales. Bien, vamos a ver ahora alguna introducción de las características de los materiales y de las condicionantes en la ejecución que debo tener en cuenta a los efectos de lograr la capacidad portante adecuada de este tipo de estructuras. Como marco normativo nos vamos a basar fundamentalmente en la norma CIRSOC 103 argentina, de la cual vamos a ver algunas tabulaciones que vamos a usar a los efectos, sobre todo en la clase que viene, de determinar la capacidad resistente. También puede ser la norma del Reino Unido, la BS 5628, tiene características muy similares en cuanto a la consideración de la resistencia de la mampostería. Y como elemento de bibliografía hay un libro fundamental que es el de Héctor Gallegos, Albañilería Estructural, así se llama, donde todos estos conceptos
están detalladamente explicados, mucho más a profundidad que en la propia ficha, y salvo el capítulo de estructuras en zonas sísmicas que no nos incumbe, es de lectura bastante sencilla y bastante lógica para tener un conocimiento cabal sobre este tema. Bien, arrancando con el tema de las características de los materiales, dijimos que, como haciendo un pequeño resumen, esta obra de fábrica o mampostería portante se va a constituir en un nuevo material que va a depender del proceso aditivo de colocación de mampuestos adheridos por sucesivas hiladas de mortero. Esas sucesivas hiladas de mampuestos y morteros se van a unir mediante el proceso de adhesión que vamos a ver ahora, que es fundamental, es la función principal del mortero que esté colocando las juntas, es para adherir las distintas capas de mampuesto y generar un nuevo elemento monolítico. Y ese alto grado de monolitismo que logra la mampostería portante es la que me permite tratarlo como, a su vez, un nuevo material, que es lo que me interesa analizar. La adhesión va a depender fundamentalmente del proceso de ejecución en obra, que sea correcta la mano de obra, que sea lo suficientemente experta para lograr una buena ejecución, y de las características de los materiales, del mampuesto y del mortero. Si nos concentramos en la adhesión, entonces, su definición sería que es un proceso de carácter mecánico que se produce cuando sales provenientes del mortero cristalizan dentro de los poros del mampuesto, generando un engrampe entre los dos materiales. De esa forma se forman los cristales de stringita cuando fragúa el cemento Portland. Van a ser necesarios, por lo tanto, agua, cemento, y que el mampuesto tenga unas determinadas características de porosidad y absorción. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que vamos a ver es que, esto lo vamos a volver a ver más adelante, cuando yo coloco una hilada de mortero sobre el mampuesto inferior, este contiene agua, el mortero contiene agua que es absorbida por el mampuesto. Esa agua arrastra, cuando es absorbida por el mampuesto, sales contenidas en el mortero, y cuando fragúa el mismo, esas sales cristalizan, sales que se denominan sales de stringita, que son aportadas por el cemento Portland, y generan un engrampe mecánico, una adherencia, un anclaje mecánico, no químico, entre la superficie de contacto del mampuesto y del mortero, que no son lisas, sino que son rugosas. Eso también se produce en la cara superior, cuando coloco el ladrillo de la siguiente hilada, pero siempre es más débil porque ya la mayor cantidad de agua fue absorbida por el mampuesto inferior. Pero en ambas interfaces la adhesión que se produce es de carácter mecánico y se da por la absorción, repito, de los cristales, por la absorción de esas sales de stringita, y es una adherencia mecánica por el engrampe de esas sales minerales en los poros del mampuesto. Siendo las características que debemos controlar de los materiales, el mampuesto, que es el elemento inerte que va a constituir la mayor parte del muro, son elementos de albañilería de pequeñas dimensiones que pueden ser manipulados con la mano del operario. Pueden ser ladrillos, rejillones, bloques de arena y Portland, y hasta adobes, en el caso de que sean estructuras de muy baja resistencia necesaria. Y en cambio el mortero, que es el elemento aglutinante que logra la adhesión de los distintos mampuestos, es un conglomerado constituido por áreos finos, o sea, arenas generalmente finas o de granulometrías medias,
y uno o varios aglomerantes hidráulicos. Vamos a ver que lo ideal es que tenga tanto cemento Portland como aglomerante, como también cal. Juntos se complementan y cada uno otorga algunas características necesarias al mortero para lograr una buena resistencia y una buena durabilidad del muro portante. Si bien esa función de adhesivo es la función principal, también es un regularizador de la forma, ya que permite hilada a hilada, a nivel de cada una de las juntas, permitir absorber las diferencias dimensionales de los mampuestos, que no son todos iguales ni perfectos. Me permite, como elemento de regularización, hilada tras hilada, lograr la horizontalidad de la junta de forma tal de ir levantando de forma nivelada todo el muro en su altura. En cuanto a las características del mampuesto, es un mampuesto cerámico. Los mampuestos pueden ser cerámicos macizos o perforados. En el caso de los cerámicos macizos estamos refiriendo principalmente a los ladrillos cerámicos, que pueden ser tanto de campo como industrializados. Vamos a ver que los de campo tienen algunas particularidades con los cuales tenemos que tener cuidado. En cambio, los macizos industrializados o los ladrillos de prensa tienen una calidad mucho más homogénea y una compacidad mucho mayor y pueden ser usados tranquilamente. Pero también tenemos mampuestos perforados que se denominan rejillones con un porcentaje de huecos no menor al 40%. Pueden ser artesanales o industrializados. En cualquiera de los casos van a tener buena resistencia a la tracción y a la compresión. Es una característica deseable, aunque la resistencia total de la mampostería no va a depender solamente de la resistencia a la compresión del mampuesto. Deben tener regularidad dimensional, o sea, deben ser lo más parejos posibles en cuanto a sus dimensiones. Sus caras deberán ser paralelas, de forma tal de lograr una uniformidad en formas y dimensiones de los distintos elementos, de los distintos mampuestos. Y debe tener algunas características de porosidad y textura superficial a los efectos de lograr una absorción del agua del mortero y permitir la correcta adhesión con el mortero de la junta y por lo tanto con las sucesivas hiladas de mampuestos que voy colocando. La resistencia generalmente se atestigua o se verifica mediante una apreciación visual en la cual voy a confirmar que el mampuesto, el ladrillo, en este caso generalmente, o los rejillones, van a tener una homogeneidad en la masa, el color de la masa. Si lo rompo no encuentro objetos extraños que no constituyen parte de la mezcla de arcilla. No voy a encontrar piedras ni materiales extraños que puedan alterar la resistencia del elemento. No debe tener oquedades o fisuras, no debe tener huecos en su interior, ni estar fisurado producto de un mal manipuleo del mampuesto antes de pasar por el proceso de cocción, o por fisuras que puedan ocurrir en el proceso de cocción por alta temperatura o por un secado muy rápido. Tiene que tener uniformidad de color, que indirectamente también va a indicar que la masa que lo compone es uniforme y que además tiene una cocción pareja, que todos los ladrillos de esa muestra tienen una cocción pareja entre sí. No hay ladrillos quemados ni que recibieron muy poco calor, haciendo que tengan una resistencia menor. Tienen que tener características que los hagan difíciles de desgranar con la mano. Eso es una verificación de la resistencia
bastante normal, indicaría que son elementos demasiado blandos y se rompen directamente con la mano. Otra característica que suele indicar que tiene una buena compacidad es que tienen corte fácil y limpio con la cuchara, o sea, si lo golpeas con el canto de la cuchara se parten a la mitad o en un tercio, donde esté el golpe de la cuchara se logra el corte. Eso también facilita el proceso de ajuste para el operario, de forma tal de lograr piezas que no sean de ladrillos enteros para resolver algún remate, alguna esquina o algún ajuste. Y por último, el golpearlos entre sí, en las caras planas, debería producir un sonido metálico. Esto también es indicativo de que tienen una gran compacidad y por lo tanto una buena resistencia. Si los golpeo y se desintegran o suenan a corcho, es porque en realidad son de muy mala calidad y no deberían ser usados como portantes. Este tipo de verificaciones para los ladrillos cerámicos macizos industrializados o los ladrillos de prensa son casi innecesarias, pero pueden ser útiles para cuando la obra tiene como objetivo utilizar ladrillos cerámicos artesanales, macizos, artesanales o ladrillos de campo, que pueden tener una alta volatilidad en cuanto a su calidad y por lo tanto es necesario, cuando se recibe un cargamento, seleccionar los ladrillos que no cumplen las condiciones mínimas de utilización. Generalmente puede venir de repente todo un horno como implemento para la obra, pero no todos los ladrillos de ese horno tienen las mismas características. Algunos seguramente estén mal cocidos, otros estén quemados, muchos estarán muy deformados o fisurados, y hay que hacer una selección y descartar los que no son admisibles desde el punto de vista para su uso estructural. Bien, las dimensiones básicas de un ladrillo macizo, ya sea de campo o de prensa industrializado, son que debería tener un largo, una soga de 25 centímetros, un tizón o ancho de 12 y una altura de 5 o 5,5 centímetros, llamado grueso. Esas son las dimensiones nominales teóricas, aunque pueden encontrar variaciones de acuerdo a el molde del fabricante, sobre todo en los ladrillos no industrializados. Me interesa sobre todo que tengan regularidad dimensional, como mencioné anteriormente, porque si están alabiados, como muestran acá esta figura, o si hay diferencias en sus dimensiones, en su alto, en su ancho, voy a tener que absorber todas estas deformaciones o diferencias dimensionales mediante la junta del mortero, ¿sí? Eso se puede hacer, voy colocando una hilada de mortero, coloco la hilada de mampuestos. Si tienen diferencias, bueno, la siguiente hilada de mortero lo va a regularizar para colocar la siguiente hilada a nivel. Eso vamos a ver ahora que tiene, más allá del tema económico y de mayor gasto de mortero, tiene consecuencias resistentes importantes. La más lógica y obvia es que si el muro no mantiene un ancho nominal equivalente a la hipótesis de cálculo, voy a tener una menor resistencia de la mampostería y voy a estar trabajando entonces con una estructura que tiene una menor capacidad portante. No me sirve nada si un ladrillo o un mampuesto tiene 12 centímetros, que es lo que tomamos habitualmente como hipótesis, si el de abajo tiene 11 o 11 y medio. Acá claramente el ancho total del muro es menor, y también vamos a ver que genera problemas localizados producto de del mayor ancho de junta para absorber esas diferencias dimensionales. Eso vamos a verlo más adelante. También tiene que tener ese mampuesto algunas características en cuanto a su porosidad y terminación superficial. Debe tener una cierta capilaridad que asegure la absorción del agua del mortero y por lo tanto el consiguiente
engrampe mecánico que asegura la adhesión. Y va de la mano de la superficie de contacto que voy a tener con la superficie del mortero que estoy extendiendo. En cuanto a la succión, a la capacidad de succionar el agua del mortero para lograr la correcta adhesión, debo controlar cuál es la velocidad inicial de absorción de ese mampuesto. Eso es un control que se hace generalmente por el propio operario, que va a controlar que el mampuesto no esté totalmente seco, que tenga humedad suficiente para asegurar que absorbe el agua, pero no de forma demasiado rápida para permitirle que quede algo de humedad o de agua líquida en el mortero para que el mampuesto superior tenga agua suficiente para también absorber parte de esa agua y lograr también la adhesión superficial en la cara superior. Ese control de la humedad del mampuesto lo va a hacer el operario, que ya tiene una idoneidad suficiente como para saber cuál es la humedad necesaria para lograr una buena adhesión. Si les están muy secos superficialmente, bueno, se pueden volver a humedecer. Se riegan generalmente antes de empezar la jornada. Los mampuestos secos tienen una muy alta capacidad de absorber agua y bueno, por lo tanto hay que humedecerlos previamente, pero no pueden estar empapados en agua, no pueden estar saturados, porque de lo contrario tampoco absorberían agua en la junta y tampoco se lograría la adhesión que necesito. Entonces la función del mortero va a ser de adhesivo y de regularizador de la forma, y ese mortero va a tener algunas características o propiedades que debo cumplir o que debo lograr en estado fresco o plástico, cuando está trabajable en el balde y está siendo utilizado por el operario para lograr extender el mortero en las juntas y lograr ir levantando las sucesivas hiladas, y otras propiedades que tiene que cumplir en estado seco o endurecido, cuando ya fraguó ese mortero y el muro está entrando a lograr su resistencia final. En el estado plástico es fundamental la trabajabilidad de ese mortero, que es la facilidad para darle forma, para poder ser manipulado con la cuchara, adherirse a la superficie vertical de los mampuestos. O sea, es, como su nombre lo indica, la capacidad que tiene ese mortero de ser trabajado por el operario para lograr ser extendido adecuadamente sobre la cara superficial del mampuesto y de esa forma lograr un buen llenado de junta para lograr una buena adhesión. Esa trabajabilidad va a depender de la plasticidad, que es la capacidad que tiene ese mampuesto de fluir, de tomar la forma, de la consistencia que tiene, que será la máxima posible, o sea, la mayor cantidad de agua posible para el mortero antes de que se produzca la disgregación. O sea, si lo saturo totalmente, si agrego demasiada agua, se puede producir una disgregación donde la arena precipita el fondo del balde y queda el agua con toda la lechada, con todas las sales solubles del cemento y la cal, flotando con el agua líquida. Eso no es admisible, eso habría que desecharlo o mezclarlo con una mayor cantidad de mortero para lograr que sea utilizable, pero sin llegar a la separación del mismo, a la decantación. La consistencia, la cantidad de agua del mortero debe ser la mayor posible, justamente para asegurar la adhesión, para que haya agua suficiente para las dos interfaces, para la cara inferior y la cara superior del mortero, del mampuesto. Es común en este tipo de estructuras que el operario no solo controla por su pericia
la humedad del mampuesto que está colocando, sino que también es muy común que le agregue agua al mortero si ve que se le está secando, ¿sí? El mortero, por el secado al aire libre, porque se está evaporando porque está en contacto con el sol, nota que se empieza a quedar sin la consistencia suficiente, se empieza a secar. Es admisible agregarle más agua. Generalmente tienen un balde ahí con un pequeño recipiente para agregarle agua, hasta que cuando lo revuelve con la cuchara nota que la consistencia es la necesaria y la adecuada para seguir con el proceso constructivo, ¿sí? En este caso es totalmente aceptable y de hecho es necesario. No es como en el caso del hormigón, donde tengo que controlar la cantidad de agua que coloco y no le puedo agregar agua a voluntad. Y por último, la retentividad, que es una característica que va a aportar la cal, sobre todo en los morteros, es la capacidad de retener el agua en su masa, en su interior, en la masa del mortero, que también me permite o me da una ventana de trabajo mayor para que no toda el agua sea absorbida por la hilada inferior y quede algo de agua para que sea absorbida por la hilada superior del mampuesto superior que coloco después. Esa es otra característica importante, la retentividad, que tiene que ver con el estado plástico del mortero. Estas características, si bien es el cemento Portland el que va a estar otorgándole la resistencia mecánica y las sales de stringita que aseguran la adhesión al mortero, estas características se ven fuertemente beneficiadas por el agregado de cal en la mezcla, y por eso generalmente trabajamos en conjunto con los dos aglomerantes, con cemento y con cal en la dosificación, de forma de que podamos sumar las características que aportan ambos aglomerantes. En el estado endurecido, el mortero va a tener dos características o dos valores que me interesan, que va a ser, con respecto a la adhesión, el valor unitario de la adhesión, o sea, qué tan fuerte es la adhesión, el valor unitario por unidad de superficie, y qué tan extensa es la extensión de la adhesión. Con el valor unitario me refiero entonces a cuál es el valor o la capacidad resistente por unidad de superficie que logra la adhesión, que va a estar dada directamente proporcional por la concentración de sales de tringuita que aporta el cemento Portland. Pero si genero o trabajo con un mortero únicamente de cemento Portland, a nivel prácticamente microscópico, si lograra hacer un corte y observar la superficie de contacto entre el mampuesto y el mortero, voy a ver que son morteros muy difíciles de trabajar, muy ásperos, que tienen muy poca trabajabilidad y logran una adhesión que se denomina tentacular, o sea que no toda la superficie del mampuesto está cubierta por el mortero, sino que es una adhesión parcial que se produce. Si bien el valor unitario es importante, no toda la superficie está en contacto con el mortero. En cambio, si le agrego cal a la mezcla, logro que la extensión de la adhesión, o sea que la superficie de contacto sea prácticamente total, aunque si solo trabajo con cal, el valor de la adhesión es muy bajo. Por eso la combinación de ambos aglomerantes es lo ideal para lograr una mayor extensión y un mayor valor unitario de la adhesión entre el mampuesto y el mortero. Si vemos aquí, en esta tabla, vemos que en el estado endurecido la adhesión se ve favorecida o es decisivo a los efectos de la adhesión el cemento Portland, porque aporta los cristales de stringita o las sales de stringita
que van a generar la adhesión mecánica. La cal también es decisiva porque aumenta la extensión de la adhesión, aumenta la trabajabilidad del mortero, mediante todos esos factores de plasticidad, cohesión y demás, retentividad. Generalmente las arenas más finas, que se acomodan mucho más fácil, son favorables a lograr una mejor trabajabilidad y por lo tanto un mayor valor de la adhesión, y las arenas gruesas son negativas. En general, las arenas muy finas, si bien favorecen la adhesión, producto de una mayor trabajabilidad, generan un mayor o requieren mucho mayor aglomerante para lograr que la pasta de cemento cubra todos los granos, generan mayores retracciones y por lo tanto se usan habitualmente la combinación de ambas, o sea, arenas terciadas que tienen una granulometría completa funcionan muy bien. Y por supuesto el agua es favorable, la mayor concentración de agua en el mortero antes de que se produzca la disgregación del mismo, o sea, mientras mantenga la cohesión debo tener el mortero lo más plástico posible agregándole agua. Bueno, esto es lo que les mostraba recién, el proceso entonces constructivo que voy a tener es en el proceso constructivo la interacción de los materiales es que sobre una primera hilada ya colocada de mampuesto yo voy a extender el mortero con la cuchara, lo hace el operario. Ese mortero apenas lo extiendo va a ser parte del agua va a ser absorbida por el mampuesto inferior. Esa agua arrastra las sales de stringita y por lo tanto va a generar acá en el proceso de fraguado un engrampe mecánico importante. No puedo esperar mucho tiempo y debo colocar lo más rápido posible la hilada superior de forma tal de que todavía quede agua disponible en la junta del mortero para que el mampuesto superior absorba parte de esa agua, también arrastre en la absorción parte de las sales de stringita y se logre por lo tanto una mayor adhesión en ambas interfaces cuando se produce el fraguado de los cristales de stringita. Siempre va a ser mayor por el proceso constructivo en la cara inferior que en la cara superior por la cantidad de agua que puede llegar a absorber el mampuesto, el agua disponible en el mortero por parte del mampuesto. Bien, ¿por qué no hacemos entonces juntas mucho mayores, de mayores alturas, y de esa manera logramos asegurarnos siempre una buena adhesión? ¿Por qué me voy a preocupar en apurar al operario, de que no se quede conversando, que no se distraiga, que no se vaya al baño con el mortero extendido, y que cuando vuelva y coloque los mampuestos ya no tengan capacidad de absorción? ¿Por qué me voy a preocupar con eso si lo puedo resolver colocando una junta mayor? Bueno, en realidad hay una interacción entre los materiales que hacen que eso no sea prudente o no sea bueno, y que deba mantener en lo posible las juntas con una altura, un espesor que no supere el centímetro de altura, y eso es un fenómeno que se produce en el interior de los materiales, producto de que el mortero y el mampuesto no tienen las mismas características de deformación, no se deforman iguales, no son materiales iguales, y cuando están adheridos se producen, producto de su interacción, tensiones internas que no son intuitivas, pero que pueden producir el fallo prematuro de la mampostería. Por ejemplo, si me tomo una probeta con dos mampuestos que están unidos, que tienen una junta intermedia entre sí, que no tiene adherencia, que
está separada por algún elemento plástico, un film, y la someto a las cargas de compresión predominantes en cualquier muro, que es justamente su función, transmitir las cargas verticales del edificio hasta la fundación, va a trabajar principalmente bajo cargas de compresión pura. Voy a observar que si bien el mortero es mucho más o tiene mucho menos altura que el mampuesto, tiene una mayor deformación lateral que el propio mampuesto circundante, o sea, tiene un mayor módulo de deformación transversal llamado módulo de Poisson que el mortero, que el mampuesto. Bien, esto en principio no trae ningún problema, pero si considero que esa probeta en realidad tiene una adhesión importante a nivel de contacto del mampuesto y del mortero, o sea, si considero que en el proceso constructivo yo estoy buscando la adhesión para lograr un elemento monolítico, este fenómeno hace que cuando trabaja la compresión, en realidad el mortero tiene una mayor deformación transversal que el mampuesto circundante, que por lo tanto el mortero está traccionando al mampuesto, o sea, el mampuesto está comprimido verticalmente, pero está traccionado en horizontal producto del mortero, y el mortero no solamente está comprimido en vertical, sino que también está comprimido en horizontal por la tendencia del mampuesto a no dejar que se expanda, que se deforme, y por lo tanto el material debe buscar una compatibilidad de deformaciones en esa interfase que vendría a ser una deformación de este tipo. Bien, ¿qué significa esto? Significa que si genero juntas de mucho espesor, el valor o el esfuerzo resistente que le está sometiendo el mortero al mampuesto puede hacer que el mampuesto se fisure tempranamente, o un mampuesto, si la junta afecta un par de mampuestos y no a todo el muro, se fisure y pueda generar un fallo localizado o una patología localizada producto de una junta excesiva. Si todas las juntas son grandes o superan el centímetro, la resistencia de todo el muro, de toda la mampostería portante, va a bajar con respecto a lo máximo posible. ¿Por qué no la achico, no dejo prácticamente sin juntas? Bueno, porque también el centímetro de junta, que es el mínimo y el máximo que tratamos de respetar, también me asegura una ventana mínima de trabajo como para poder colocar la unidad superior, ¿sí? No puedo colocar prácticamente unos milímetros de junta, aunque físicamente ya sería casi imposible para un operario porque se secaría demasiado rápido, todo el agua sería absorbida por el mampuesto inferior y no quedaría agua para el superior. O sea, no puede tener menos de 1 centímetro al terminada, o sea, luego que coloqué el superior y lo golpeé, lo asenté en la junta, pero tampoco puede tener mucho más por la compatibilidad de formaciones que existe entre los mampuestos y el mortero que los une. Si vemos acá unas tabulaciones, vemos que producto de esa interfase de formación en la que el mampuesto está traccionado por el mortero y el mortero a su vez queda comprimido en todas las direcciones, la resistencia de la fábrica en relación a la resistencia del mampuesto a la compresión no es lineal. A medida que aumento la resistencia del mampuesto a la compresión, o sea, a medida que aumento la resistencia del mampuesto aislado, trabajando la compresión, si lo ensayo como una probeta, sin juntas, si cada vez utilizo morteros de mayor resistencia, en realidad la resistencia de la mampostería sube muy poco.
y ya prácticamente logra una variación acá asintótica en horizontal y ya no progresa la resistencia de la mampostería en su conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad el fallo se produce por la acción conjunta del mampuesto y el mortero, y en realidad el mampuesto falla a la tracción por el esfuerzo que le transmite el mortero de las juntas y no falla por compresión. Por eso la resistencia de la mampostería a la compresión, si bien es buena, necesaria, tampoco me interesa que sea demasiado excesiva, demasiado grande. No se ha buscado nunca mampuestos de resistencias muy elevadas, porque en realidad la falla del conjunto de la mampostería portante es por tracción a nivel de la junta y por lo tanto no logro grandes avances a medida que aumenta la resistencia a la compresión del mampuesto. En cambio, si aumento la resistencia a tracción del mampuesto, para lo cual los pétreos, tanto naturales como artificiales, o sea los cerámicos, no funcionan demasiado bien, ahí sí logro una resistencia, un aumento lineal de la resistencia de la fábrica, prácticamente exponencial, ¿no? Por cada aumento de la resistencia a la tracción del mampuesto, aumenta muchísimo más la resistencia a la compresión de la fábrica en su conjunto, ¿sí? Pero lamentablemente no se caracterizan por tener grandes performances en la resistencia a la tracción, ninguno de los pétreos, ya sean naturales o artificiales. Bien, pasando ahora a las características que tienen que ver con la ejecución y que afectan a la adhesión entre el mortero y el mampuesto, que sería la parte final de la clase. En el proceso de ejecución o en la puesta en obra de la mampostería portante, debo lograr, por un lado, un buen replanteo en horizontal y en vertical, o sea, lograr la geometría prevista. Eso es para cualquier estructura o replanteo de cualquier construcción. Asegurar el correcto monolitismo del material portante, de la mampostería portante, para lograr la resistencia prevista siguiendo una serie de recomendaciones. ¿Cómo es el replanteo en horizontal y en vertical? Bueno, por las dudas lo aclaro con estas fotos. Vamos a arrancar sobre una estructura de fundaciones, pueden ser de zapatas corridas, de dados y vigas de hormigón. Acá hay una especie de platea que ya sirve como fundación, muy común en los edificios o en las construcciones, en las construcciones, viviendas de ayuda mutua, donde se suelen utilizar este tipo de soluciones. Requieren poca mano de una mano de obra poco calificada, mejor dicho, y generalmente funcionan bien porque estamos hablando de viviendas de un nivel, 2 niveles, y las tensiones o los esfuerzos que tiene que soportar la mampostería son muy bajos, y por lo tanto, por más de que los materiales o incluso la mano de obra no es la ideal, igual las tensiones de trabajo son muy bajas y funcionan perfectamente bien. Luego que tengo replanteado cuál es el perímetro de los muros, se coloca o se extiende sobre el dispositivo de fundación de hormigón armado una hilada de mortero. Luego se coloca la primera hilada de mampuestos. No se hace una gran extensión a los efectos de no generar la posibilidad de que se seque demasiado el agua del mortero. Se extiende un poco y se colocan 2, 3, máximo 4 ladrillos o mampuestos, y se continúa. Luego que tengo la primera hilada colocada, terminada, extiendo nuevamente parcial una capa de mortero y continúo con la siguiente hilada, que va buscando una trabazón, un aparejo que permite desfasar las juntas en vertical para lograr un mayor monolitismo de la mampostería.
Vamos a ver la clase que viene, vamos a profundizar un poco en el modelo de comportamiento, pero este tipo de estructuras suelen ser acompañadas de algún encadenamiento de hormigón armado en vertical y en horizontal. En vertical se denominan pilares de traba, que son estas armaduras que están aquí en espera, que luego se llenan utilizando las caras laterales del muro como encofrado, y que permite generar un elemento que aporta un grado importante de monolitismo adicional a la mampostería. Y también se deben buscar formas o estructuras que estén correctamente trabadas entre sí, de forma de asegurar la rigidez horizontal de la construcción en las dos direcciones principales. O sea, no se pueden plantear estructuras de muros paralelos únicamente, que puedan tener muy poca rigidez frente al volteo o al empuje del viento, por ejemplo. Bien. En cuanto a la ejecución, lo más importante es el control de la adhesión, y para eso debo tener en cuenta el tiempo que demora el operario en ejecutar o en colocar las sucesivas hiladas, ¿sí? Como decía, acá vemos un operario, está trabajando sobre un andamio, sobre un tablón, tiene un balde de mortero que el peón se los va alcanzando, generalmente tiene un recipiente donde tiene agua que puede agregarle al mortero si nota que está muy seco. Tiene una sucesión de mampuestos para colocar a mano, deben estar ya previamente humedecidos. Si considera que están muy secos, hay que volverlos a humedecer y llevarlos a un nivel óptimo de humedad para que no tengan un valor de adhesión, de absorción demasiado alto. Eso lo va a controlar todo por su idoneidad del operario. Debe extender el mortero un pequeño sector para colocar, repito, 2, 3 mampuestos, y no más que eso sería lo ideal, o ir uno a uno, pero no hacer grandes extensiones para ir colocándolos todos, como sí puede ser normal en algún muro o un tabique no portante, en los cuales eso es admisible. Si vemos esta tabla, vemos, sacada del libro de Héctor Gallegos, que está recomendado en la bibliografía, vemos cómo baja la adhesión, el valor de la adhesión en megapascales en la junta a medida que pasa el tiempo. O sea, si demoro un minuto entre que extiendo el mortero y coloco el mampuesto, ya baja la resistencia de prácticamente 4,7 a 3. O sea, no llega a bajar a la mitad, pero anda cerca. Y así sucesivamente, a medida que pasa el tiempo, ese mortero va perdiendo cada vez más agua por evaporación y por absorción del mampuesto inferior, y le queda muy poca agua al mampuesto superior para lograr la adhesión. Así que el tiempo es fundamental, que no pase demasiado tiempo entre el proceso de extensión del mortero y la colocación del mampuesto. Para eso, bueno, hay que colocar hacer una extensión limitada del mortero, o sea, colocar un pequeño tramo para 2 o 3 mampuestos y no más de eso. Controlar la absorción del agua, controlando para eso, repito, la absorción de los mampuestos. Repito, deben estar previamente humedecidos para controlar esa absorción. No pueden estar ni muy secos ni pueden estar saturados. O sea, no puedo tomar el mampuesto, notar que está seco y meterlo en el balde de agua y sacarlo escurriendo y saturado y ponerlo en el muro, porque tampoco absorbe nada y no va a lograr su cometido. Controlar el espesor de la junta, como hablábamos recién, que debe estar del orden del centímetro. La osificación del mortero, los componentes, eso es obvio. La colocación del mampuesto y las etapas. Acá vemos otras tabulaciones que respaldan lo que veníamos hablando.
Acá vemos una tabla en la que vemos cómo varía la succión, el porcentaje de adhesión en relación a la succión de la unidad en el momento del asentado. Y acá vemos que la adhesión es máxima, casi del 100%, cuando la succión del mampuesto ronda entre los 20 y los 30 gramos por hora, o sea, tiene que estar humedecido, no saturado, pero a medida que la succión baja, perdón, la succión aumenta, también baja el porcentaje de adhesión. ¿Por qué? Porque no queda suficiente agua para el mampuesto superior. O sea, debo controlar la humedad del mampuesto, tiene que estar humedecido. No tiene que ser tan ávido de agua como para que absorbe todo el agua del mortero que le estoy colocando. Acá vemos otra tabulación donde vemos el valor de la adhesión en megapascales en relación al porcentaje de humedad contenido en el mampuesto. Acá vemos que la porcentaje de humedad ideal en el mampuesto al momento del asentado debería ser de 8 o 8,5 o casi 9 gramos por ciento, perdón, y eso me daría el máximo de adhesión en megapascales, ¿sí? Si está muy saturado, la adhesión en megapascales baja, y si está muy seco, también baja. Y por último vemos cómo varía la resistencia si varío el espesor de la junta. Bueno, dijimos que menos de 1 centímetro ya no aseguraba la suficiente cantidad de agua para la hilada superior. En 1 centímetro tenemos un máximo, pero si por algún problema constructivo, porque tengo que regularizar la forma y para horizontalizar la junta debo generar una junta mayor, vemos que si llego a 2 centímetros la resistencia cae prácticamente a la mitad de toda la mampostería. Entonces vemos lo importante que es mantener espesores de junta del orden de 1 centímetro. Para eso tenemos que trabajar con mampuestos de buena calidad, que no estén alabeados, que tengan uniformidad dimensional, porque es la única manera que puedo lograr esto de la junta de 1 centímetro. Bien, esto ya lo vimos, la influencia que tiene el cemento, la cal y la arena y el agua en la adhesión en la etapa endurecida, y podríamos agregar que en cuanto a la adhesión, el valor de la adhesión en megapascales, o sea, el valor de la resistencia unitaria por unidad de superficie, va a estar dada directamente proporcional por la cantidad o la concentración de sales de stringita, o sea, por la dosificación de cemento Portland, y por eso el cemento es decisivo. Y en cambio la extensión de la adhesión va a estar dada fundamentalmente por la presencia de cal, o sea, la cal es decisiva. Esto va a asegurar una mayor trabajabilidad, una mayor retentividad y demás que permiten una extensión completa de la adhesión. Y también la durabilidad del mortero y de la mampostería en su conjunto va a estar dada sobre todo por el agregado de cal. ¿Por qué? Porque bueno, el cemento Portland, luego de que logra el fraguado, sigue aumentando la resistencia del mortero, pero a niveles más bajos. Realmente vamos a tomar que a los 28 días llega al máximo de su resistencia, pero la cal tiene una particularidad, y es que se continúa carbonatando a lo largo de la vida útil del muro, por lo menos durante muchos años, no eternamente, y permite restañar fisuras. O sea, si las juntas de mortero sufren alguna fisuración producto del trabajo estructural de la mampostería importante, la cal es capaz de seguir carbonatándose y de reconstruir las fisuras, de carbonatar las fisuras que se van produciendo. Eso hace que a lo largo de los años sean mucho más resistentes los muros portantes,
conjuntas que contienen cal que conjuntas que tienen únicamente cemento polvo. Bien. En cuanto a la ejecución, también la debemos hacer por etapas. Acá vemos otro ejemplo en el que el muro se va levantando sobre vigas de fundación. No está muy claro si es una fundación corrida o son vigas sobre dados, pero claramente hay una viga de fundación. Vamos a ir levantando no más de 1,20 m de altura de muro por jornada para no someter al muro a una carga excesiva producto del peso propio. Acá vemos una clara junta donde se ve ya con manchas de mortero de cal lo que se levantó el día anterior o las jornadas anteriores, y vemos acá mojado con un contenido de humedad lo que se realizó en el día de hoy. 1,20 m me asegura, bueno, que en realidad puedo levantar toda la altura del muro prácticamente en 2 días, ¿sí? Aunque acá seguramente se requieran 3 para completarlo. Hay que tener cuidado de no dejar estos muros sueltos sin trabazón a la intemperie, expuestos al viento, porque pueden ser derribados por alguna ráfaga de temporal, a un viento fuerte. Hay que dejarlos apuntalados porque son relativamente frágiles y proclives al volteo, sobre todo cuando no tienen una resistencia completa en el proceso de construcción, cuando todavía no están arriostrados por nada, ni por el encadenado de hormigón, ni por la cubierta o el entrepiso superior que seguramente apoye sobre los mismos. Bien, vamos a ver ahora algunas fotos, algunos elementos en el proceso constructivo, generalmente malos, pero que nos permiten ilustrar qué es lo que debemos controlar en este tipo de obras de mampostería portante. Deben tener color uniforme, decíamos. Debo controlar cuando recibo una partida de mampuestos, de ladrillos cerámicos macizos o de ladrillos cerámicos perforados, rejillones con un porcentaje de huecos menor al 40%. La uniformidad de color es un buen indicativo de que hay una uniformidad en la masa y en la cocción de los elementos. Deben tener aristas vivas, regularidad dimensional, ¿sí? La regularidad dimensional generalmente indica que son de buena calidad, se fabricaron y no se deformaron en el proceso de manipulado. Y las aristas vivas me asegura de que por lo menos son indicativos, además de que el mampuesto no tiene una resistencia tan baja. Estos bordes redondeados implican que esto seguramente es como un polvorón que se está desgranando y está perdiendo material a cada rato, o sea que es fácilmente degradable con la mano, o sea, son de muy baja calidad, muy baja resistencia y no deberían ser admitidos como portantes. Deberían tener una cocción pareja, no estar quemados, significa que estuvieron sometidos a un sector en el horno que recibió demasiado calor. Eso generalmente hace que se agrieten, más allá del color, y también en algunos casos que se deformen excesivamente. Acá vemos que si lo intercalamos en una junta, más allá de que ya está debilitado por la fisuración, requiere mayores espesores de junta para regularizar las dimensiones, y bueno, la junta tampoco es de un trabajo demasiado prolijo, pero repito, son generalmente ejemplos donde la mano de obra o es por ayuda mutua o no tiene una capacitación muy elevada, y estas fotos generalmente lo están revelando. Es bueno verificar la resistencia mediante el golpeteo de 2 ladrillos cuerpo con cuerpo para ver qué sonido emiten, si tienen un sonido metálico. Si no, seguramente se desgranen y también van a hacer un ruido medio esponjoso
obviamente indica que tienen muy poca compacidad interior, tiene mucho contenido de aire, huecos, y por lo tanto una muy baja resistencia. Acá vemos que las piezas con alabeos, deformaciones importantes, van a aumentar el espesor de la junta, van a generar problemas para que haya mortero en las esquinas que quedan casi en contacto y por lo tanto generan irregularidades en el muro que afectan la resistencia y no deberían ser colocados, deberían ser seleccionados previamente y descartados, ¿sí? Acá vemos también lo mismo de la regularidad dimensional, vemos que algunos mampuestos, si bien la junta superior mantiene el nivel, las diferencias dimensionales se ajustan con la hilada inferior. Y acá vemos que las juntas van variando de dimensiones de forma importante y en algunos casos si superan el centímetro, bueno, voy a tener localizadamente sectores de menor resistencia en algunas partes que en otros. Eso puede traer fallos locales o reducción de la resistencia con respecto al resto de la mampostería, ¿sí? Acá se limpió la junta para lograr una terminación más parecida al ladrillo visto. Eso no es necesario en el muro portante, de hecho debería tener la junta bien llena, enrasada, pero no quitarle junta porque de nuevo estoy perdiendo espesor resistente para la mampostería portante. Acá vemos lo mismo, ¿no? Lo que le venías mencionando, debo tener piezas con regularidad dimensional de forma tal de que los espesores sean los mismos, que coincidan con el espesor de cálculo que estoy tomando, que por lo menos tenga 12 centímetros, que no todos los ladrillos sean de 11,5 y que no haya algunos de 12 y otros de 11, etc. Generalmente la cara donde está el operario queda pareja, queda a plomo, pero todas las diferencias se van copiando en la cara opuesta, donde no está el operario, donde no lleva el control de eso. Y bueno, los efectos es lo mismo, no logro tener un muro con un espesor constante y por lo tanto estoy en una hipótesis de cálculo que no se está dando en la realidad. Y las diferencias en los espesores de la junta generan debilitamientos o acumulación de tensiones para los mampuestos que los circundantes a las juntas de mayor espesor y por lo tanto producen sectores más débiles de la mampostería que pueden producir fisuraciones, fallos. No digo que vaya a colapsar el muro, pero se puede producir acá una acumulación de tensiones y se puede generar una fisuración de la mampostería. Luego de estar terminada, revocada, pueden aparecer patologías producto de esfuerzos por una mala ejecución. Ni que hablar de que todas las hipótesis van a considerar que el muro está perfectamente aplomado, ¿sí? Esto ya eran consideraciones no menores, pero ya es hilando fino, obviamente tienen que estar aplomados, este no lo está, acá aparecen excentricidades importantes en la realidad que no están consideradas en el proyecto, esto no es admisible, ya habría que demolerlo y hacerlo de nuevo. No lo aclaramos antes porque parece bastante lógico desde todo punto de vista, desde el punto de vista constructivo y ni que hablar desde el punto de vista estructural si le estamos confiriendo la capacidad de transmitir cargas verticales de compresión. Si fuera solo un elemento de terminación, de cierre, para dividir ambientes, pero no fuera portante, bueno, será una decisión de ver qué tan mal está y si se puede camuflar con muchas cargas de revoque, pero en este caso si es portante es inadmisible. Acá vemos de nuevo, las juntas tienen que estar bien llenas, el hecho de tener bordes irregulares, de que le falten las esquinas porque se desgranan, hace que el mortero se caiga, que no se pueda rellenar, sobre todo en la cara en la que no está el operario, o sea, se producen patologías o deficiencias constructivas que tienen que ver con un mal material de base. Y por último, tenemos que tener cuidado en este tipo de estructuras con la coordinación de las instalaciones, o sea, de poco vale que yo ejecute un muro portante relativamente
prolijo, de buena calidad para las tensiones de trabajo para las cuales fue calculado. Si después lo voy a canaletear en horizontal, le voy a quitar la mitad de su espesor para colocar los caños de sanitaria en un baño, como por ejemplo como en esta foto, porque de hecho ahí no a la mitad, que es de la media altura, que es donde está el punto más comprometido, pero muy próximo, le estoy quitando una parte importante del espesor. Eso no es admisible. Si obviamente no tengo más remedio que hacer este tipo de instalaciones, bueno, puedo ir por el piso y subir en vertical. Ahí la discontinuidad que genero para la transmisión de las cargas es menor. Si no tengo más remedio que hacerlo en horizontal, bueno, podría hacerle un segundo muro por delante, un encamisado que actúe de revestimiento de sacrificio para contener la cañería, pero no es el muro portante final que está cumpliendo la función estructural. Acá sí lo podría admitir porque está bajo una ventana, o sea, está en el antepecho de una ventana, o sea, por acá ya las cargas no se están transmitiendo, ya fueron desviadas en el dintel de la abertura, y el muro que está trabajando la compresión son los laterales. Abajo de la ventana, nada, contiene su precio propio, sostiene la ventana, pero perfectamente sí podría admitir la colocación de estas instalaciones. Lo mismo con las cañerías de eléctrica, los manojos de caños corrugados deben venir en vertical, ni que hablar cuando hay concentraciones en los tableros, ¿sí? Claramente este tramo de muro ya no cuenta como portante, ya prácticamente perdimos todo ese tramo de muro, quedó poco en los laterales del tablero y mucho menos arriba donde está la descarga de los caños. Ya hay que tener en cuenta en el proyecto si esos datos del proyecto no nos vale la pena ya considerar que esos tabiques no son portantes, aunque los construyan después de ladrillo por un tema de comodidad, pero ya directamente no son portantes, ni donde están los tableros, ni donde están las paredes del baño, o si lo tienen que ser, bueno, tomar las precauciones del caso para evitar canibalizar el espesor del muro. Bien, vamos a continuar la clase que viene con el modelo de comportamiento de estos muros, o sea, desde un punto de vista más teórico, cómo los vamos a analizar desde un punto de vista estructural. Vamos a determinar la capacidad resistente, pero queríamos terminar esta clase con unas tabulaciones extraídas de la norma CIRSOC 103 que tienen que ver con la resistencia de la mampostería y del mortero en sí. Dijimos que vamos a usar siempre morteros, que es una combinación de arena terciada, que tiene una granulometría completa entre arena gruesa, fina, granos medios, una combinación de dos aglomerantes, cemento Portland y cal, y por último el agregado de agua, que es fundamental para lograr la hidratación de los aglomerantes y para darle trabajabilidad a la mezcla. Acá vamos a ver tres morteros tipo, que generalmente están tabulados en la norma. Vamos a ver un mortero tipo 1, que tiene una resistencia a la compresión característica muy grande, de 150 decanewton sobre centímetro cuadrado, prácticamente como un hormigón, que puedo lograr con una dosificación de una parte de arena, 0 de cal y 3 de cemento, o una parte de una parte de cemento, 0 de cal y 3 de arena, o una parte de cemento, un cuarto de cal y 3 de arena. Ahora sí, el orden es este. O sea, son morteros que tienen relación de 1 a 3, con muy poca cal o sin nada de cal, que logran una resistencia característica muy importante. Son poco trabajables o son muy ásperos y por lo tanto generalmente son difíciles de trabajar, sobre todo para operarios que no tienen la capacidad o
la oleabilidad suficiente. Generalmente tratamos de evitarlos y se reservan únicamente para situaciones en las que necesito una resistencia muy importante. Puedo tener un mortero tipo 2, en la cual tengo una dosificación que puede ser una parte de cemento, un medio o media parte de cal y 4 partes de arena, o eventualmente, ya es mucho más raro, pero puede ser una parte de cemento y 4 de arena directamente, sin cal. Ahí logra una resistencia característica del mortero solamente de 100 decanewtons sobre centímetro cuadrado. Y un mortero tipo 3, que es el más habitual, en la que la combinación o la dosificación es una de cemento, una de cal y 6 de arena, o una de cemento, una de cal y 5 de arena, o sea 1,16 o 1,15. Ahí logro una baja resistencia a la compresión del mampuesto, del mortero, de 50 decanewtons sobre centímetro cuadrado, que no me interesa demasiado porque vimos que no había una correlación demasiado directa entre la resistencia a la compresión de la mampostería y del mortero que estoy utilizando, pero me genera un mortero mucho más trabajable, que va a lograr una mayor extensión de la adhesión y una mayor durabilidad de la mampostería en su conjunto. Bueno, estos 3 morteros o dosificaciones tipo que puedo usar, si la combino con los mampuestos cerámicos habituales, me dan las posibles resistencias características que logra la mampostería según la norma SIRSOC 103. Y acá voy a ver, por ejemplo, primero, ladrillo cerámico macizo de producción industrial, o sea, ladrillo de prensa, producido industrialmente, que tiene una resistencia característica, el ladrillo de mayor o igual a 85 decanewtons sobre centímetro cuadrado. Si lo combino con un mortero tipo 1, con una dosificación que movimos aquí de 1,4-3 o 1,03, logro una mampostería con una resistencia característica de 40. Si lo combino con un mortero tipo 2, logro una resistencia característica de la mampostería de 35, y si lo combino con un mortero tipo 3, logro una mampostería con una resistencia característica de 30. Vemos que bajo a la tercera parte de la resistencia característica del mortero, y la resistencia característica de la mampostería en su conjunto solamente baja de 40 a 30, o sea, tienen efectos menores. Puedo también usar ladrillo cerámico macizo, pero de producción artesanal, o ladrillo de campo. Ojo que, como decía, hay que hacer una selección cuidadosa. No todos los ladrillos de campo son admisibles como portantes, y dentro de una misma partida o de una misma producción no todos pueden ser admisibles. Generalmente, de acuerdo a los ensayos de la norma SIRSOC 103, tienen una resistencia característica superior a 45 decanewtons sobre centímetro cuadrado, y me da respectivamente resistencias características de la mampostería de 25, 20 y 15 para morteros tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Y por último, también muy comunes, ladrillos cerámicos perforados, o sea, rejillones de producción industrial, o sea, son unas especies de ticholos con mucha menor cantidad de huecos, de forma tal de que los tabiques laterales no sean tan esbeltos y no tengan fallos prematuros a la compresión. De nuevo, me dan resistencias características de la mampostería de 30, 25 y 20 respectivamente para los 3 tipos de mortero. Estas tablas son las que vamos a usar la clase que viene a los efectos de poder cuantificar cuál es la mampostería que nos daría solución a una determinada capacidad resistente necesaria del proyecto que estamos analizando. Bueno, hasta luego.